marinos y sal, lo cual solo puede indicar una cosa: el mar. Hasta ahora habíamos dado por sentado que los primeros hombres llegaron a América desde el norte, pero cabe la posibilidad de que en lugar de venir por tierras desde el norte, llegaran desde el sur y por vía marítima. Por extraordinaria que parezca una travesía de 12.000 kilómetros, en un museo de Río de Janeiro se conservan los restos del esqueleto de una mujer que podría convencernos de esta posibilidad. Lo que tenemos aquí es el cráneo de Lucía, uno de los esqueletos humanos más antiguos encontrados en América, por no decir el más antiguo. Pertenece a una mujer que murió hace unos 13.000 años y tenía entre 20 y 25 años. Lucía fue hallada en Brasil en la década de los 70. Aunque no parezca tener nada especial, su cráneo plantea una incógnita. Mientras los nativos americanos comparten la forma facial de los pueblos de Siberia y el este de Asia, con pómulos altos y anchos, las pruebas demuestran que el cráneo de Lucía es distinto. Una de las diferencias más notables reside en los pómulos. Como puede ver, aquí tenemos un pómulo muy alto y plano. En cambio, en el caso de Lucía, los pómulos son muy bajos y no son planos, como en este cráneo asiático. Y cuando los expertos reconstruyen la cabeza de Lucía en arcilla, los resultados confirman sus sospechas. Su aspecto no era en absoluto asiático. ¿A quién se parece entonces? ¿Sabe qué descubrimos? Descubrimos que extrañamente es mucho más parecida a los austroasiáticos que a los asiáticos o a los nativos americanos. Al comparar el cráneo de Lucía con otros de la región australiana, Walter pudo identificar varias similitudes notables. ¿Indican estos vínculos que los antepasados de Lucía no vinieron de Siberia por tierra, sino desde Australia y por mar? Mucha gente cree que como Lucía se parece a los aborígenes australianos, estamos defendiendo la teoría de una migración por el Pacífico desde Australia hasta Sudamérica para explicar ese parecido. Pero eso sería imposible, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo tecnológico existente hace unos 13.000 años. Sabemos que aquellos pueblos no contaban con la tecnología necesaria para realizar una travesía tan larga de Australia a Sudamérica. En este caso, hay que eliminar la posibilidad de la ruta transoceánica. A pesar de su aspecto, parece más plausible que los contemporáneos de Lucía llegaran por tierra. Una vez más nos topamos con un dilema. La arqueología sugiere la presencia humana en el sur y el norte de América en una época en la que el camino de llegada por tierra estaba bloqueado por una infranqueable barrera de hielo. De momento, la arqueología todavía no nos ha descubierto cómo llegaron. Este acertijo, aparentemente imposible, ha estimulado a muchos científicos de campos distintos que con múltiples métodos buscan una respuesta a la pregunta: ¿cómo pudieron estos pioneros cruzar el hielo? Uno de los motivos por los que la arqueología no puede contárnoslo todo es la dificultad que presenta la exhumación de algunas de las mejores pistas. Durante la Edad del Hielo, había tanta agua encerrada en las capas de hielo que el nivel del mar era mucho más bajo, y parte de lo que ahora es el mar fue antaño tierra firme. Quizá la tierra que los primeros americanos cruzaron y las posibles pistas que nos dejaron se encuentren bajo el agua.
Sin embargo, existe una ciencia a la que podemos recurrir para recuperar estas pruebas submarinas. Es una ciencia más asociada con la criminología, la ciencia forense. El domingo, el cuerpo parcialmente desnudo. Cuando apareció el cadáver de una joven en un lago de Vancouver, se pudo encontrar y condenar al asesino gracias a la identificación de minutas partículas presentes en su cabello. El científico responsable de dicha identificación es Rolf Matthews, especialista en botánica forense. Cuando no se dedica a resolver asesinatos, Rolf utiliza sus conocimientos sobre las minúsculas partículas para reproducir paisajes del pasado. Quizás su ciencia forense pueda ayudarnos a descubrir el camino emprendido por nuestros antepasados americanos. Rolf basa sus investigaciones en un material que no parece demasiado útil. Aunque sea microscópico, el polen se produce en enormes cantidades, como cualquier afectado por la fiebre del heno sabe perfectamente. Sus capacidades de conservación en entornos húmedos son prácticamente eternas. En un lugar como el fondo de un lago, donde se acumula el lodo año tras año, el polen queda atrapado en él, enterrado en el fondo del lago y se acumula con el tiempo. Gracias a las propiedades conservantes del polen, Rolf y sus colegas pueden estudiar muestras de hace miles de años. Para trazar la historia de la vegetación podemos utilizar aparatos extractores que se introducen en sedimentos como los de los fondos de los lagos y las ciénagas. Y podemos recuperar muestras como esta. Este material contiene restos de plantas desde la edad del hielo hasta hoy. Es como la historia del cambio climático en el planeta. Rolf y su equipo estudiaron muestras submarinas extraídas cerca de la costa oeste de Canadá. Cuando las analizaron, descubrieron un tipo de polen característico. Estos tipos de polen pertenecen a las juncias. Y aquí también tenemos un ejemplo típico de polen de juncia, de forma triangular, con zonas claras y manchas oscuras. Ha sido ampliado 600 veces. Además de estos vestigios de juncia, también encontraron hierbas y otras plantas típicas de los entornos pantanosos y húmedos. Pero el descubrimiento más importante fue su antigüedad. El polen se remontaba a 17.000 años atrás, en plena edad del hielo. La datación por carbono 14 deja claro que el litoral estaba cubierto por vegetación, mientras el continente estaba cubierto por el casquete de hielo. Al parecer, aunque el continente permaneciera enterrado bajo el hielo, en ciertos puntos de la costa, el deshielo había permitido el crecimiento de las plantas. Esto significa que es teóricamente posible que los humanos se abrieran camino bordeando la capa de hielo. Sin embargo, el paisaje que los granos de polen de Rolf nos describen no era siempre cálido y acogedor. ¿Habría suficiente comida para sustentar familias enteras? Para averiguarlo, los científicos han recurrido a unos peculiares ayudantes: los osos. Por extraño que parezca, su historia puede contener revelaciones esenciales sobre nuestro pasado. En los últimos años, el antropólogo Quentin Mackey ha investigado la historia de estos animales. Hemos estado investigando yacimientos en cavernas de la costa noroeste de Norteamérica que se remontan al final de la última glaciación, y hemos encontrado cantidad de huesos de osos, más de 6.000 de ellos, y casi todos solo son pequeños fragmentos medio triturados, pero algunos están en muy buen estado. Este es, por ejemplo, el cráneo de un oso pardo que murió hace 14.500 años. No hay ninguna señal de heridas, por lo que creemos que el oso cayó en una pequeña fosa dentro de la cueva, donde se quedó atrapado. No pudo salir y murió en soledad. Esta otra es una pieza más típica, un pequeño fragmento de la pierna de un oso pardo joven, y es la pieza más antigua que tenemos.
de más de 17.000 años de antigüedad. Es un hallazgo sorprendente, puesto que cuenta a Quentin que la historia de América pudo ser el hábitat de osos pardos antes del final de la Edad del Hielo. Y esta información es curiosamente significativa para nuestra historia. Los osos son grandes animales terrestres y omnívoros que se alimentan de plantas, animales terrestres y recursos marinos. Son muy territoriales, se reproducen lentamente y necesitan un amplio territorio. Son bastante parecidos a los humanos. Por lo tanto, si los osos pudieron alimentarse en la Edad del Hielo, los hombres también. Los seres humanos también son omnívoros y habrían sido capaces de alimentarse de prácticamente todo lo que comían los osos, además de toda una variedad de alimentos, especialmente marinos, inaccesibles a los osos. De manera que creo que si fue un buen hábitat para los osos, también lo sería para los humanos. Nuevas investigaciones sugieren que hubo otra cosa, oculta bajo el agua, que pudo contribuir a la supervivencia humana a lo largo de toda la costa americana. Los bosques de kelp, un tipo de alga prolífica y resistente que puede crecer al increíble ritmo de hasta medio metro al día. Los bosques de kelp son uno de los ecosistemas más ricos del planeta y sustentan numerosas formas de vida, puesto que ofrecen nutrientes para peces, crustáceos, mamíferos marinos y aves. De hecho, con tanta vida marina, estos bosques pueden haber sido un territorio de caza y pesca excelente para los pueblos que luchaban por sobrevivir en la costa. Y como hay variedades de kelp tanto en Siberia, Alaska y a lo largo de toda América del Norte y del Sur, hay quien ha llegado al extremo de calificar estos bosques de autopista del kelp. Así, la idea de una migración humana por la costa está empezando a adquirir credibilidad. Los primeros emigrantes pudieron haberse refugiado en la costa oeste libre del hielo, donde abundaban los recursos alimenticios. Pero, ¿tenemos alguna prueba de que vivieran realmente así? Una intrigante prueba arqueológica puede aclarárnoslo. En aguas del sur de California se encuentra una accidentada isla llamada Santa Rosa. Todavía no hay ferry regular para ir a la isla, a la que llegan muy pocos visitantes. La mejor forma de llegar es en taxi aéreo. Pero es aquí, en este aislado rincón, donde encontraremos la clave sobre cómo pudieron vivir y desplazarse a lo largo de la costa los primeros humanos. Para John Johnson, el conservador del museo, esta isla tiene un significado especial. Su predecesor en el Museo de Historia Natural de Santa Bárbara estaba en la isla buscando huesos de mamut cuando realizó un descubrimiento casual. En el año 1959, Phil Orr embarrancó su vehículo en el barro justo más abajo de donde nos encontramos. Y mientras miraba a su alrededor en busca de algún sistema para desatascar el coche, encontró dos huesos que sobresalían de la ladera del cañón. Esos son los moldes de los huesos originales que encontró. Aquí tenemos este fémur, que como puede comprobar está bastante completo. Y luego está este otro. Estos dos huesos son todo lo que queda del hombre de Arlington. Durante 30 años, los huesos del hombre de Arlington permanecieron en el museo prácticamente olvidados. Luego, en 1994, ocurrió algo.
Vino a visitarme uno de mis colegas, un especialista en la datación por carbono 14. Me dijo, ¿sabes, John? Tienes el esqueleto humano más antiguo en América